Bueno, y de este aire, este tipo de aire que es el split, la idea del curso es que ustedes aprendan a hacer dos cosas. Una es instalarlo y la otra es repararlo. De la instalación yo les decía que es metódica, es decir, que es compleja en relación a otros electrodomésticos, ¿sí? Sobre todo por esta característica de la división entre evaporador y condensador, que en la instalación supone una interconexión, tanto mecánica, es decir, de una cañería, como eléctrica. Hay un cableado que tiene que unir las unidades, pero sobre todo la unión mecánica de los caños, que supone un trabajo específico de aislar los caños, de pestañeado para las uniones con rosca, de vacío, la medición de las presiones, herramientas que son específicas para esto. Pero sin embargo, más allá de esta complejidad, yo les decía, es también metódico, es decir, en general todas las instalaciones de split tienden a ser iguales, tienden a ser parecidos. El equipo está fabricado para ser instalado de determinada manera y esa manera es la que vamos a emplear siempre. Después va a haber diferencias que tengan que ver con cuestiones edilicias que habrá que resolver en el momento, pero el proceso técnico de instalación va a ser más o menos siempre igual. No así la reparación, ¿no? La reparación es siempre más compleja en el sentido de que hay algo que hay que resolver siempre, ¿no? Entonces, en cuanto a la reparación, habíamos dicho, ¿sí?, que el problema más grande de la reparación es que supone un diagnóstico. Es decir, para poder reparar, previamente hay que diagnosticar. Es decir, no importa o no es tan difícil el hecho de reemplazar un componente, de cargar gas, de soldar o lo que fuera. La dificultad de la reparación está en diagnosticar, es decir, en darse cuenta cuál es el problema de fondo frente a una falla en un equipo. Y este diagnóstico es difícil porque supone, primero, una actitud analítica, es decir, que el técnico tiene que razonar qué es lo que está pasando, y para poder razonar tiene que tener conocimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que saber estrictamente el técnico? A ver con dónde sale esto. Ah, me quedó tapado por mí mismo. Bueno, esto, ¿eh? ¿Cómo funciona un aire acondicionado? ¿Sí? ¿Cómo funciona el aire acondicionado split? Cuestión que es compleja, a ver si puedo agrandarle un poquito esto. Es compleja porque el aire acondicionado tiene un funcionamiento doble, podríamos decir. Un funcionamiento que combina dos dimensiones, ¿sí? Por un lado, tiene un funcionamiento eléctrico, es decir, un principio de funcionamiento eléctrico y un principio de funcionamiento mecánico. Estas cosas no son separables, quiero decir, es el mismo aire acondicionado el que funciona eléctrica y mecánicamente. Tiene dos dimensiones. Pero sí nos interesa a nosotros que vamos a poder entender la dimensión eléctrica de este funcionamiento en la medida en que entendamos de electricidad, como vamos a poder entender el funcionamiento mecánico en la medida que entendamos de refrigeración. Entonces, todo esto para iniciar un poco, introducir la clase de hoy en la cual vamos a comenzar a hablar de electricidad. La razón por la cual vamos a hablar de electricidad es para que, llegado el caso, llegado el momento, ustedes puedan comprender también, a propósito de esa base teórica, el funcionamiento eléctrico del aire, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a hablar desde ahora está orientado a eso, a que llegado el momento, cuando empecemos a ver el funcionamiento eléctrico del aire, ustedes tengan las premisas teóricas suficientes como para poder comprenderlo. Dicho esto, pasamos entonces ya directamente a hablar de electricidad.